CNN México. ¿Y ya no puedo ir? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron estar en nuestro estudio CNN en la Ciudad de México. La maestra Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Tere Ulloa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Raúl Flores, presidente del Partido de la Revolución Democrática en el DF. Gracias, Raúl, por estar aquí. Bienvenidos. A los dos, gracias. El tema es el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el expresidente del PRI en el Distrito Federal, que bueno, pues se convierte de nuevo en foco de atención con motivo de lo que se ha difundido en las últimas horas, que aún no ha sido motivo de un comunicado oficial de la Procuraduría de Justicia del DF, pero se ha dado a conocer en medios en México información respecto a la respuesta que entregó el Ministerio Público de este caso Gutiérrez de la Torre al juez correspondiente, donde se le notifica que ha hecho las diligencias y desahogado las diligencias correspondientes del caso Gutiérrez de la Torre, y que bueno, pues el planteamiento que hace, según estas informaciones, el Ministerio Público es que no encontró elementos para fincar algún tipo de responsabilidad en torno a Gutiérrez de la Torre. En pocas palabras, es lo que hay en términos mediáticos en las últimas horas. Lo que hay en términos de información es efectivamente un amparo que se le concedió al expresidente del PRI en el DF. Lo que hay es el informe de que hay un plazo que se cumplió para que el Ministerio Público respondiera sobre la situación del caso Gutiérrez de la Torre, y eso es lo que en este momento tenemos. Raúl Flores, como presidente del PRD, presentaste una denuncia que junto con otros elementos se agruparon, digámoslo así, en el Ministerio Público, y que serían, digamos, la materia prima para una resolución judicial y una resolución de este caso. Creo que vale la pena, Tere, Raúl, bueno, recordar de qué estamos hablando. Claro. Cuando yo digo el caso Gutiérrez de la Torre, ¿qué estamos diciendo? Mira, Tere, efectivamente, a raíz del trabajo periodístico que ustedes desarrollaron, y por ser un tema del interés general, y además que tenía que ver con el desarrollo de partidos políticos en el Distrito Federal, pero también de que nuestras compañeras y los compañeros del PRD resolvieron y resolvimos presentar la denuncia, efectivamente, una vez que se conoció este caso que tuviste a conocer junto con tu equipo, esta investigación periodística. Bueno, nosotros acudimos a la Procuraduría para que la Procuraduría tuviera conocimiento formal y que se pudiera profundizar en una investigación. De lo que nosotros hemos tenido acceso al expediente, pues ha habido una serie de pruebas, presentación de testigos, periciales, en fin, muy importante, y además se han acumulado algunas otras averiguaciones previas, es lo que nosotros hemos podido ver en el expediente. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre... ¿Todas ya las averiguaciones previas están acumuladas? Todas, hasta donde me han podido informar los abogados, incluyendo del partido. Las dos averiguaciones previas que estaban abiertas de dos mujeres en una y una en otra, ¿todas estarían ya agrupadas o todavía estaremos en la duda hasta que nos diga la Procuraduría? Pues hasta que nos diga la Procuraduría. El documento que hoy se filtra, sí, ¿no? Incluye a todas, o sea, que es la primera cosa que de las que llaman la atención, ¿no? Primero, pues que este documento esté ya, que pudo haber sido filtrado o conocido por la propia... Si ya fue presentado ante el juez de amparo, 14º de amparo, esto, bueno, pues ya pudo haber sido filtrado por la propia parte actora, que es la que está promoviendo el amparo. Nos damos cuenta que así es. Entonces, eso tendría que tener como consecuencia que se estime verdaderamente todo lo que contienen todas las denuncias, ¿no? Por principio. Exacto. Tere Ulloa, como digo al principio, importante recordar de qué está hecho este caso. Es un personaje
líder político en la capital de la República Mexicana, al que se le ha señalado de ser parte o factor fundamental de la existencia de una red, por hablar de lo específico del reportaje, de enganchamiento de muchachas que acudían al PRI del Distrito Federal pensando en que encontrarían un trabajo como edecanes y, bueno, al final de cuentas lo que se pone en evidencia en este reportaje es que era engancharlas para conducirlas precisamente a prácticas de servicio sexual, digámoslo así, a este personaje y no sabemos si a otros. En esencia estamos frente a eso, un reportaje periodístico que incluyó la infiltración, digámoslo así, una reportera que simuló ser una mujer que buscaba trabajo y que logró grabar con mucha amplitud conversaciones entre esas muchachas que buscaban trabajo y muy particularmente la conversación de la reportera infiltrada con la enganchadora principal, Priscila Martínez, en las instalaciones del PRI del DF, en donde quedó registrada una grabación de 4 horas, en donde se sustrajeron las mejores declaraciones, digámoslo así, para mostrar lo que otras mujeres previo a ese reportaje nos habían dicho a los periodistas. En esencia tenemos esos ingredientes y otros antecedentes periodísticos años atrás. Tere Ulloa, has estado cerca en la representación legal de varias de estas mujeres. Cuéntanos en dónde estamos parados. Sí, ellas presentan la denuncia en PGR. Y en PGR hacen el acuerdo del cierre de la identidad, porque las víctimas de trata tienen ese derecho constitucional, la protección de su identidad. Y después se declaran incompetentes sin haber investigado y lo declinan a la Procuraduría de Justicia del DF. En la Procuraduría de Justicia del DF durmió el sueño de los justos adentro de un cajón, porque no actuaron para nada. Hasta donde yo sé, les entregaron la declaración abierta y en sobre sellado las identidades de ellas, ¿no? Ahí está claramente señalado a quien designan como sus representantes, el domicilio para oír recibir notificaciones. Y nunca hemos recibido notificación de que se estuvieran acumulando esas averiguaciones en la del PRD, ni tampoco se nos ha informado cómo es el procedimiento legal que se está consultando el no ejercicio de la acción penal. Entonces, nosotros creemos que al final de cuentas es como el primer paso que seguramente tendrán la intención, por lo que yo he visto. Hay muchos intereses involucrados en este caso para no tocar al señor Gutiérrez de la Torre, pero todavía hay muchos recursos jurídicos que se tienen que agotar. Y por el otro lado tenemos un amparo que está todavía sub iudice contra el acuerdo de la PGR que declinó la competencia. Primero, porque no iba firmado el acuerdo por el que lo tenía que firmar. Y segundo, porque es un acuerdo que no está debidamente ni motivado ni fundamentado. Y ya nos había negado el amparo, fuimos a la revisión y ya la ganamos. Entonces le ordenaron a la jueza octava de distrito que repusiera el procedimiento porque nos había violado las garantías de las víctimas. Y ya pasó la audiencia constitucional y estamos esperando recibir de un momento a otro la sentencia. Y ya estamos preparadas para la revisión, inclusive para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que traiga ya el caso por el tiempo que ha transcurrido y porque consideramos que los partidos políticos son instituciones de interés público, ¿no? Y social, y que además viven en buena medida del dinero público, de los impuestos de todo el mundo. En el caso del PRI-DF, el mismo Instituto Electoral no pudo determinar
con cuánto le vivía de que le pasara el PRI nacional, que es dinero federal, cuáles eran las prerrogativas que le entregaba el presupuesto del DF, ni tampoco cuánto le pagaban sus miembros de sus cuotas, porque es un lío. Y creemos que hay además otros delitos que por ahí estamos ya trabajando, como defraudación fiscal. Raúl Flores, Teresa Ulloa, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre un momento clave. Al final de cuentas estamos en el preámbulo de, creo yo, saber qué finalmente sucede en la Procuraduría del Distrito Federal sobre el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, porque falta todo lo que ustedes acaban de decir y habremos de esperar precisamente a que eso ocurra. Todo indica o parece indicar que se perfilaría al no ejercicio de la acción penal, pero faltaría que se cierre ese círculo al respecto. Es una investigación efectivamente que tiene como punto de origen este reportaje especial que se produjo en una unidad de investigaciones especiales. Fue el estreno de una unidad de investigaciones especiales que posteriormente hizo otras investigaciones para Noticias MBS en el tiempo en que estuvimos al aire ahí. Hoy estamos fuera del aire, en la circunstancia que, por cierto, ya habremos de comentar en otro momento. Pero por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con esta conversación. Las opiniones. Bueno, Raúl Flores, Teresa Ulloa, regresamos en esta conversación sobre el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que hasta este momento de la noche, hasta donde sabemos, no hay un comunicado de la Procuraduría que nos diga medianamente si lo que se ha publicado efectivamente es lo que perfila el procurador Rodolfo Ríos Garza respecto a la investigación de un año sobre el caso Gutiérrez de la Torre. Raúl, ¿qué puede suceder si lo que se perfila se confirma? Es decir, si la Procuraduría dice con todas sus letras, no hay ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre, y además les aviso que ya todo lo junté y que todo lo que voy a decir es para todos los casos de averiguaciones previas abiertas sobre el asunto. Mira, lo primero es, efectivamente, esta aparente comunicación sería para efectos del amparo, de lo que resuelve el juez de Gutiérrez de la Torre, que es simplemente una excitativa de justicia o de resolución. Dice así es. Que me digan en qué situación estoy. Pero el juez no lo está exonerando, hay una propuesta que aparentemente ocurre. Sin embargo, quienes tenemos o quienes tuvimos la iniciativa. El juez no lo está exonerando, no, pero lo que está sucediendo es que el Ministerio Público le está diciendo al juez que decide no ejercer la acción penal. Aparentemente el Ministerio Público. Y digo aparentemente porque quienes estamos ahí o quienes ingresamos las denuncias no hemos sido notificados. Ni las víctimas, ni quienes presentaron la denuncia. Bueno, no sabemos de Federico Dorin, que presentó por el PAN también una denuncia con la misma lógica que ustedes. Es decir, la PGR, los trabajos periodísticos presentados por un partido político como denuncia. Claro. Y bueno, en todo caso, el procedimiento también incluye que esta propuesta del Ministerio Público vaya a un área, que es el área de auxiliares del procurador, que todavía tendrá que determinar si es procedente, así como lo está presentando aparentemente el Ministerio Público. Una disculpa por utilizar los términos así. Como hemos dicho, lo que hay es un documento que dio a conocer Radio Fórmula esta mañana, y que es lo que existe. Es lo que existe, sí. Es lo único que existe. Y que es de donde estamos tomando esta análisis. Así es. Y en caso de que hubiera algún tipo de resolución en esta naturaleza, así como lo hicimos en el Instituto Electoral, como bien lo recuerda Tere, nosotros fuimos todavía al instituto a decirles, a ver, no has agotado de todo, no ha sido exhaustivo instituto, y el instituto tuvo que regresar el tema a la unidad de fiscalización. Los nuevos consejeros. De hecho, se estrenaron con una resolución. Y reabrieron el tema. El consejo actual se estrenó, el IEDF se estrenó con una resolución de esta magnitud. Muy importante. Y nosotros no tenemos, o yo no tengo el mandato del partido, y aparte tengo la convicción de que esto
no se tiene que quedar simplemente en una aceptación. O sea, todavía podríamos nosotros, o debemos recurrir esta resolución hasta conocerla. Pero te digo, legalmente, hoy por hoy, todavía como instituto político, como promoventes de esta denuncia, no estamos, no es una verdad jurídica para nosotros todavía. Ni para nosotros. No fuimos notificadas de que se hubiera acumulado las denuncias de las víctimas, ni tampoco de que se esté consultando el ejercicio, porque si bien lo que le presentan al juez es como la consulta del no ejercicio, pero el juez no puede opinar sobre la consulta porque es un poder diferente, solo para que tome conocimiento que la están consultando. El consultarla implica que a los primeros que nos tienen que dar conocimiento es a los denunciantes, se puede decir, para que podamos manifestar lo que a nuestro derecho convenga. Sí, las fanfarrias son anticipadas. Las fanfarrias son anticipadas. ¿Y sí, qué es lo que hubiera esperado? ¿Qué es lo que pidió el juez? ¿Que el procurador le dijera ya definitivamente cómo están las cosas, o que el Ministerio Público se dijera? ¿O qué es lo que pidió el juez? ¿Que definieran la situación jurídica? Que definieran la situación jurídica. Y la situación jurídica va en lo que el Ministerio Público está planteando, aparentemente. Puede ser acusarlo o exonerarlo, ¿no? Según lo que se ha filtrado. Fanfarrias anticipadas, pues están bastante organizadas, yo incluida en sentido contrario, digamos así, porque queda la idea durante todas estas horas de que aquí ya hay una exoneración consumada. Ninguno de los dos acepta que hay tal cosa. No, claro que no. Y la PGR, Tere Ulloa, tú que has insistido en que las víctimas que han estado cerca de ti y tú representándolas, quieren que sea la PGR quien investigue el caso por diferentes razones. Ya cambió el procurador, hoy es una procuradora, Arely Gómez. ¿Qué sabemos del tema PGR? Bueno, está interpuesta el amparo y estamos esperando ya la sentencia. Ella, tuvimos una reunión ya y dijo que iba a ir a estudiarlo, inclusive para valorar si se allanaba el juicio de amparo, porque ella quería ser una procuradora que estuviera cerca de la gente. ¿Iba a estudiar eso? Y que el hecho de investigar, no quiere decir que ya está tomando partido, simplemente. No, se pide que investigue. Claro, eso es lo que le estamos pidiendo. O sea, se quedó abierta la posibilidad real de que la PGR pudiera entrar en este caso. Sí, y si ganamos el amparo, pues, y ya no meten la revisión ellos, que es como creo que podría allanarse, y pues ya entra. Eso está por verse. En todo caso, Raúl, Tere Ulloa, volvemos un momento en la parte final de esta conversación. Bueno, entramos en la parte final de este programa. En el corte, Tere Ulloa nos está contando algo importante respecto a Gutiérrez de la Torre y Cuba. Volvemos y le preguntamos de qué se trata. 4 horas de grabación. Raúl Flores, Tere Ulloa, estamos en la parte final. Tere Ulloa, en el corte, y permíteme que te pida que lo digas al aire, en el corte nos dijiste algo muy importante respecto a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que se vuelve otra vez foco de atención con motivo del tema de la Procuraduría del DF y de lo que pueda pasar en la PGR. ¿Qué sucede con el personaje y Cuba, Tere? Sí, desde las primeras mujeres que lo denunciaron laboralmente, en diversas declaraciones decían que siempre lo veían con mujeres cubanas. Después, cuando las víctimas que yo estoy atendiendo, también una de ellas dice que no la pasaron a entrevista con él porque estaba en Cuba. Y me empezó a sonar como, ¿a qué iría este señor a Cuba? ¿No? Porque... mucha gente inclusive del PRI decía que viajaba muy seguido para allá. Entonces somos una organización latinoamericana y caribeña. La Federación de Mujeres Cubanas es socia fundadora de la coalición y forma parte del Consejo de Estado de Cuba. Entonces sacamos una alerta preguntándoles a todas nuestras secciones en todos los países
y recibimos una respuesta de Cuba y tenemos entendido que él ya no ha regresado a Cuba porque se enteró que ya tiene una orden de aprehensión en Cuba. Me parece increíble. ¿Orden de aprehensión en Cuba? Lo que sí pudo hacer Cuba no lo ha podido hacer aquí el procurador del DF. Igual nos respondieron, y no solo de él, de otras personas más, de su equipo de trabajo, de Colombia, de Venezuela, de Argentina y de Panamá, ¿no? Bueno, cada quien, yo no entiendo por qué hay gentes que se dedican a defenderlo profesionalmente, pero bueno, será cosa de estudiar y ver si hay manera de probarlo y igual intentarlo también acá. Tere Ulloa, bueno, en nuestro caso como periodistas hemos tenido contacto y hemos entrevistado y hemos tenido encuentros con diferentes mujeres y personas que han denunciado a Gutiérrez de la Torre y bueno, el reportaje y los reportajes posteriores que fueron bastantes en seguimiento a este asunto, nos hablan de un modus operandi que no es necesariamente reciente, no es del año pasado, no es de hace 2 años, hay referencias de años anteriores, incluso mencionaste una denuncia laboral que el PRI perdió, en donde las mujeres que lo denunciaron laboralmente en sus declaraciones aludían a este tipo de prácticas, se fueron por la vía laboral, pero por ese conducto también hacían referencia a esa circunstancia de cómo definir, Tere, para cerrar este programa, cómo definir ese modus operandi, eso que las mujeres en diferentes momentos han contado y dicho, y que desde luego no es fácil denunciar. Es evidente que para las mujeres víctimas o conocedoras de esta circunstancia no es fácil denunciar, pero en tu experiencia, con tu conocimiento del tema, ¿qué tipo de cosas han sucedido con este caso? Bueno, aquí hay reclutamiento por medio de publicidad ilícita o engañosa. Lamentablemente esta ley es del 2012, entonces cubre a las últimas, lo que no quiere decir que no establezcan antecedentes los hechos desde el 2003 y que se pueda probar que es un modus operandi. El diario Reforma en su momento también publicó algo importante. Y hay otro elemento que es una constante, que es el abuso de una situación de vulnerabilidad. Generalmente madres solteras, chicas sin dinero para seguir estudiando, o sea, tienen un perfil, ¿no? Y es un perfil para el abuso de alguien que, pues, no es que yo lo quiera discriminar, pero creo que no ha de ser muy afortunado con... Bueno, eso es otro tema. Pero nos despedimos, perdóname, en 30 segundos. ¿Con qué frase te vas, Raúl? Pues mira, vamos a seguir esperando que haya una resolución final, que estamos pendientes de aquello que se resuelva y conocer la verdad jurídica. La verdad es que es un caso que ha sido muy estudiado, muy trabajado. Ahora que decías esto de las 3 mujeres, el propio procurador tomó el caso. Entonces, ha tenido temas... Te voy a interrumpir porque se acabó el programa, pero volveremos pronto, si me lo permiten. A las 2, gracias. Claro sí. Estaremos siguiendo de cerca. Gracias y buenas noches. Hasta mañana. Es lo que tenía que decir. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. El público respondiera sobre la situación del caso Gutiérrez de la Torre, y eso es lo que en este momento tenemos. Raúl Flores, como presidente del PRD, presentaste una denuncia que junto con otros elementos se agruparon, digámoslo así, en el Ministerio Público, y que serían, digamos, la materia prima para una resolución judicial y una resolución de este caso. Creo que vale la pena, Tere, Raúl, bueno, recordar de qué estamos hablando. Claro. Cuando yo digo el caso Gutiérrez de la Torre, ¿qué estamos diciendo?
Mira, efectivamente, a raíz del trabajo periodístico que ustedes desarrollaron y por ser un tema del interés general y además que tenía que ver con el desarrollo de partidos políticos en el Distrito Federal, pero también de que nuestras compañeras y los compañeros del PRD resolvieron y resolvimos presentar la denuncia, efectivamente, una vez que se conoció este caso que tuviste a conocer junto con tu equipo, esta investigación periodística. Bueno, nosotros acudimos a la Procuraduría para que la Procuraduría tuviera conocimiento formal y que se pudiera profundizar en una investigación. De lo que nosotros hemos tenido acceso al expediente, pues ha habido una serie de pruebas, presentación de testigos. De la Torre al juez correspondiente, donde se le notifica que ha hecho las diligencias y desahogado las diligencias correspondientes del caso Gutiérrez de la Torre, y que bueno, pues el planteamiento que hace, según estas informaciones, el Ministerio Público es que no encontró elementos para fincar algún tipo de responsabilidad en torno a Gutiérrez de la Torre. En pocas palabras, es lo que hay en términos mediáticos en las últimas horas. Lo que hay en términos de información es efectivamente un amparo que se le concedió al expresidente del PRI en el DF. Lo que hay es el informe de que hay un plazo que se cumplió para que el Ministerio de Latina y el Caribe. Tere Ulloa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Raúl Flores, presidente del Partido de la Revolución Democrática en el DF. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias, bienvenidos. Carmen. A los dos, gracias. El tema es el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el expresidente del PRI en el Distrito Federal, que bueno, pues se convierte de nuevo en foco de atención con motivo de lo que se ha difundido en las últimas horas, que aún no ha sido motivo de un comunicado oficial de la Procuraduría de Justicia del DF, pero se ha dado a conocer en medios en México información respecto a la respuesta que entregó el Ministerio Público de este caso Gutiérrez. Somos CNN México. ¿Y ya no puedo ir? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron estar en nuestro estudio CNN en la Ciudad de México, la maestra Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América